continuación, personajes. Este programa es apto para toda la familia. Buenas, pero muy buenas noches. Gracias a Dios, somos soldados de Él. Estamos aquí, como todas las noches, a través de CNC, en el canal, y estamos en uno también, todas las parrillas, para que no estén en el programa Personaje. Hoy hemos invitado a uno de los mejores congresistas que tiene el país, el vicepresidente de la Comisión Quinta de la Cámara, doctor Nicolás Albeiro Echeverri Alvarado. A ver, él tiene muchas cosas para decir porque ha trabajado por la comunidad. A ver, hoy los congresistas tienen casi más descrédito que la FARC, que eso sí estamos en la olla ahí, y más descrédito que las Cortes Supremas. Pues eso más descrédito que la Corte Suprema, ya sí estamos en la olla. La Corte Suprema sí es la podredumbre más grande que hay en Colombia. Ahí están, van todos para la cárcel, todos con camisita de rayas para la cárcel. Todo eso a mano de ladrones que haya. Hay unos cuantos que dicen, Nicolás Albeiro Echeverri, ¿qué hace? Cada 8 días visita a la gente, va a los pueblos, está trabajando. Estos son los políticos que con agrado yo vengo a entrevistar, porque la gente que lo eligen, pero sigue trabajando. La eligen y lleva a las comunidades, la eligen y va con transparencia. No tiene una investigación, no está metido en nada de corrupción, no está metido, vota a conciencia allí en la Cámara, no votó el IVA el que nos tiene hoy, que tanto que Fenalco y todas las asociaciones de comerciantes está diciendo, señores, bájenos el IVA porque es que acabaron con nosotros. Eso, ¿y qué es la reforma política? Vamos a hablar de eso y otros temas con la gentileza que ha dado el señor representante de la Cámara, Nicolás Albeiro, que aspira nuevamente a ser congresista, pero también en la fórmula con Juan Diego Gómez, fórmula ganadora, póngale la firma. Buenas, tenemos un equipo grande que enseguida hablamos de él. Buenas noches, doctor Nicolás. Muy buenas noches para ti y toda la amable audiencia que a través de ese nos siguen religiosamente cada 8 días. Estamos aquí, muy bien. Nosotros estamos martes, miércoles, jueves y viernes. Muy bien. Aquí trabajamos fuertemente. Bueno, doctor Nicolás, vamos a empezar aquí una ordencita, empecemos. La reforma política que yo he visto, Zambra en el Congreso, pues la reforma política. ¿Qué es la reforma política? Que usted se siente con una persona y le diga, vení, almorcemos juntos, entonces ya pierde bola curul, porque eso a mí me parece ridículo. O que en un momento dado uno esté allí y cualquiera le diga, denos para tomar agua en los pueblos y de todo, y usted le toman por algún enemigo suyo político y dice, está comprando los votos, ya perdió la curul. Bueno, como una reforma, eso es como, pues ridículo me parece a mí en puro siglo XXI. Claro, Luis Javier, pero contextualicemos las personas, porque es importante saber que no se llega a una reforma política o a una reforma del Estado porque sí, sino que eso obedece a una necesidad, a unas cifras, a unos datos y a un cierto grado político o de cientificidad que requiere que haya unos cambios normativos. Entonces, hay un panorama. Nosotros, a partir de la constituyente del 91, como todo Congreso, teníamos que cambiar unas prácticas, pasar de un Estado de Derecho y pasamos a un Estado social de Derecho. Hoy nosotros tenemos una constitución que madura mucho más, una constitución que fue abierta, pluralista, incluyente, que contempló muchos aspectos fundamentales en los que la sociedad encontró a través de su constitución unos fines esenciales, unos derechos y unas garantías y unos mecanismos para protegerla, como la acción de tutela, la acción popular, la acción de grupo, un sinnúmero de herramientas que mostraban que la sociedad es lo primero y era lo primero. A partir de toda esa evolución,
hoy venimos observando, primero, una sociedad mucho más informada, altamente informada, sí, una sociedad mucho más democrática en el sentido de que tiene acceso a la información con mucha más tranquilidad que en el pasado, un ciudadano mucho más calificado y cualificado, es decir, la información dejó de ser de los poderosos y la fuerza que coge a partir de este siglo las redes sociales y a través de la capacidad de interactuar o de opinar públicamente y ser leídos por un sinnúmero de ciudadanos hacen que esa comunicación sea mucho más rápida, que la información sea mucho más veraz, que la corrupción sea mucho más fácil identificada, que se evidencien los problemas. Y uno de los grandes problemas es la corrupción. Y el origen, digamos, de ese fenómeno que es más, no es verde, amarillo, rojo, azul, es un fenómeno humano en todos los aspectos, económico, social, cultural, ideológico. En todos ellos hay vicios en los cuales los intereses particulares priman sobre los generales. Y queremos construir un Estado y debemos construir un Estado en el que el interés general prime sobre el particular. Cuando aparece ese interés individual, ese interés personal que birla o que vitupera o vulnera los derechos de una sociedad o que se aprovechan ventajas para acceder a beneficios propios, aparece la corrupción, el pago de coimas, el pago de un sinnúmero de situaciones en los cuales se buscan privilegios personales que opacan o simplemente ganancias para sus arcas en menoscabo del bien general o del interés general. Entonces, se viene un descrédito del Congreso. Yo creo que las cifras han mostrado, hoy Colombia lamentablemente en las últimas cifras muestra que su sociedad siente que tiene un Congreso que no es popular, que no tiene un afianzamiento social. También en todo el mundo también está así. En todo el mundo el fenómeno es social, sí, y el fenómeno, por eso explicaba, obedece a que hoy tenemos un ciudadano mucho más calificado, cualificado, sí, y un ciudadano que no se hace representar, sino que tiene una participación efectiva. Recuerden que teníamos democracia representativa, sí, tú me elegías, yo te representaba, y hoy en teoría tenemos todavía un principio y un mandato que es una democracia participativa en la que todos construimos y en la que somos primo inter pares, el primero entre iguales. Bueno, dicho esto, entonces, uno de los grandes problemas es cómo se hacen las leyes y a partir de ahí, cómo se hacen elegir quienes hacen las leyes. Entonces, claro, sociedades que buscan unos políticos que para ser elegidos hay que pagar un alto costo, transporte, viandas, almuerzo, sancochos, camisetas, y muchos hasta pagan el voto, mi Javier, todos sabemos. Y se dice, yo no tengo pruebas, si las tuviera las mostraba, pero han ido a la cárcel por eso. ¿Sí? Sí, y se le han quitado la cuba. Cuando se eligen, van allá y van a resolver sus problemas para poder volver a llenar sus arcas, para poder volver a salir elegidos. Ahí hay dos elementos fundamentales. Uno no puede tener sociedades corruptas buscando políticos honestos. Y no se justifica por ningún medio ni por ninguna situación que quienes sean elegidos, ungidos popularmente, con esa divinidad que significa ser ungido con un voto popular, vaya allá a enriquecerse o vaya allá a favorecerse él o sus familias. Y entonces ahí ya arranca un círculo vicioso. Sector económico que para buscar prebendas y privilegios con el gobierno tiene poder político, entonces financia campañas. Y ahí aparece la necesidad de una reforma política. Esa reforma política obedece a ese contexto histórico y ya vamos a explicar qué es lo que viene. Entonces vamos a explicar en esa reforma política que hay en el Congreso, que ha tenido Zambra, que 2 o 3 situaciones o artículos que van a aclarar buenos, por ejemplo, que un congresista no sea sino elegido 3 veces, y le doy una noticia. Ahí hay un congresista que tiene 50 años, se va a retirar, se llama el senador de la Costa. Chavarría. No, el de la Costa. Gerlain. Chavarría. Sí, Gerlain. Chavarría. Voy a ir a una pauta comercial y ya vengo con ustedes. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. El IDEA participa de Hidroituango,
megaproyecto que significa un mejor futuro para Antioquia y Colombia. Un proyecto de EPM, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango. IDEA impulsa el progreso y gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Hemos venido adelantando la construcción de placahuella en nuestras vías rurales. Hoy estamos haciendo intervención en 6 veredas con placahuella. De verdad que es una gran obra para el beneficio de nuestros campesinos. El solo hecho de poder transportar sus productos hacia las vías principales o hacia la cabecera municipal, pues obviamente esta facilidad de transporte se ve reflejada en los costos. Antioquia piensa en grande. Muy bien. Estamos en el programa personal. Nuestro invitado hoy es el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Nicolás Albeiro Echeverri Albarrán. Nuevamente estará el 11 de marzo en la contienda electoral en alianza con el doctor Juan Diego Gómez, Senado Juan Diego, Nicolás Albeiro Echeverri Albarrán, Cámara. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la transformación a esa Carta Magna que quieren hacerla por fast track, sabiendo que empiezan a operar en el 2019 una y en el 2022? ¿Por qué no lo hacemos por un acto legislativo de 8 vueltas? Eso creo yo, pero él tiene la vocería, doctor. Bueno, dicho lo anterior, aparece la necesidad de una reforma. Esa reforma está inspirada en el acuerdo firmado por el presidente Santos y las FARC en La Habana, lo que se conoce el acuerdo de paz, que requiere de una implementación. Entonces se busca un mecanismo que se llama Fast Track, un mecanismo que reduce el número de debates y agiliza los trámites para que una iniciativa sea ley en el menor tiempo posible y sea de aplicación inmediata. Entonces se trae el tema de la política para eliminar la corrupción y para eliminar la forma abrupta con que, pagando recursos, dineros que no se sabe de dónde vienen, o que mejor dicho, sí sabemos de dónde vienen, pero que son de dudosa reputación, mal usados para hacerse elegir. Entonces aparece el primer punto de discusión, la financiación de las campañas. Está acordado en La Habana, estoy de acuerdo que se tramite por fast track, estoy de acuerdo que se le ponga el cascabel al gato. La financiación puede ser pública o privada. En Colombia hoy existe una financiación mixta. El problema es que hay unos topes fijados, hay leyes para todo, pero no hay un suficiente control mediante el cual se pueda impedir que capitales externos, ajenos, no declarados, Como en el caso de Odebrecht. Como en el caso de Odebrecht, que entró un dinero que no fue declarado, entren a esas campañas e inclinen la balanza hacia determinado candidato. No, hasta ahí estamos de acuerdo. Muy bien, Sí, yo pienso que debe haber una puede ser revisión del mixta, sistema de financiación. Hoy es mixta, pero con unos topes y con una transparencia. Hasta ahí vamos de acuerdo. Muy bien. En segundo lugar, personería jurídica nuevas a partidos. En Colombia existen 4 elementos: umbral, cifra repartidora, voto preferente, lista única. ¿Qué se requería con el lista única y el voto preferente? Más democracia interna en los partidos, y la ley se fue hasta la mitad. Trajo esa figura, pero no le incorporó la obligatoriedad de elecciones primarias en los partidos. Entonces hoy las listas dentro de un partido son, perdónenme la expresión, lo digo con todo respeto, estancos compartidos dentro de una misma lista. Es decir, un partido no le ofrece una ideología o una propuesta a la ciudadanía, sino que le propone cuánto número de curules a proveer o cuánto número de candidatos tiene la lista. Cada uno, con un aval de un partido, le ofrece una propuesta que puede coincidir o que generalmente es diferente. Entonces, esos partidos tienen que alcanzar unos porcentajes del censo electoral que se llaman umbrales, o sea, un límite mínimo para poder alcanzar y poder pasar a la repartición de curules. Y las curules, y también que el Estado para poder acceder a los recursos y para poder tener personalidad jurídica. Esas curules
se reparten mediante cifra repartidora, que es un método que se conoce como método Dupont, es importado, es inequitativo, aquí ha funcionado muy regular, uno encuentra personas con 536 votos, como la... Ahora entra la Vanessa, la ex reina de Colombia, con 583 votos. Y personas que sacaron 33.000 y 35.000 de secretarios de Agricultura, por ejemplo. Estamos de acuerdo, sí, de secretarios de Agricultura. Por ejemplo, que es injusto, Sí, ¿cierto? estamos de acuerdo. Entonces, ese sistema es odioso, es injusto, pero lo que busca es de pronto hacer un equilibrio con minorías, pero favorece mayorías. Empiece por la definición, que a la sociedad eso culturalmente no lo maneja. La cifra repartidora es la mayor de las menores y se divide entre sí, uno con otro, hasta el número de curules a proveer. Esa es la definición técnica. Y es difícil. Es difícil. Sí, listo. O sea, ahí Claro. alejamos al ciudadano de lo normal, de la política. Matemática pura. Sí. Entonces ahí ya se habla de que se puede acceder a personería jurídica, y eso lo hicieron para permitirle a la FARC obtener personería jurídica por primera vez en ese acto legislativo que estamos tramitando, que se llama Fast Track Reforma Política. Hasta ahí que entre Hasta la ahí, FARC. digamos No, que entre. la Muy bien. FARC y listo, es mejor que no estén dando bala, que estén hablando. Muy bien. vaya Se carreta vino de y- ahí para abajo entonces Ahí una sí. discusión que la mayoría considera que no debe ser tramitado vía fast track, sino que debe tener la suficiente discusión, como es, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral se cambia por el Consejo Colombiano Electoral. Se tiene integrado por magistrados que son seleccionados por el Congreso. Se quiere ahora que 3 sean por el presidente, 3 por el Congreso y 3 por las Cortes. Eso no varía en mucho, pero es peligroso, porque hay un ejemplo como el de Venezuela, que tiene influencia el presidente total en la Corte Electoral, y hay manipulación de partidos de oposición, etcétera, etcétera, y ahí hay una gran discusión. En segundo lugar, al Consejo Nacional Electoral se le ponen funciones que anteriormente tenía la rama jurisdiccional, es decir, lo que decidiera el Consejo Nacional Electoral iba a la rama jurisdiccional, o sea, la Comisión Quinta del Consejo de Estado, y se tenía una segunda instancia a través de la jurisdicción coactiva del Estado, la rama jurisdiccional, ¿cierto? El Estamos de acuerdo. Consejo de Estado. Consejo de Estado. Ahora se le quitan esas funciones y se le dejan omnímodas a un Consejo Electoral colombiano. Y vuelve a ser lo que tienen hoy los congresistas, que cuando lo investigan no tienen doble instancia, y aquí tampoco tendrían doble instancia. Aquí sería peligrosista, peor. peligrosista Más. para el futuro, porque eso podría presentar para abusos, para partidos muy mayoritarios que hagan uso de ese poder, porque tendrían 3 del presidente, 3 del Congreso y 3 de las Cortes, por lo menos tendrían 6 o 7 mayoritarios, y eso perdería ese criterio de equidad. Yo no Ahí- estoy de acuerdo. Ahí tiene que haber debate. Yo estoy de acuerdo con que se mantenga la sesión quinta de acuerdo. del Consejo de Estado. Ahora que sea en términos perentorios. Y vaya y venga la elección de los magistrados. Me parece que Sí. valdría la pena hacerlo por concurso algún día, de mérito, Muy bien. para poder Déjeme despolitizarlo. Una pausita, vamos a una pausa y ya estamos con ustedes. ¡Ciérrala! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Mira, qué El agua que ahorres hoy es el agua que tomarás mañana. Conoce cómo tus hábitos de consumo impactan el medio ambiente. Ingresa a www.metropol.go.co y calcula tu huella de carbono. Medite en el consumo, una campaña por la calidad ambiental y la sostenibilidad del Valle de Aburrá. Se hacían unos convites, bajaban todos los campesinos, hacían unos convites ahí en un día, 30 campesinos y vaciaban las placahuellas supremamente rápido. Todo el mundo nos mantenemos felices porque esto en la otra época esto era un pantanero, unos desastres muy horribles. Estamos muy agradecidos con el alcalde y el gobernador porque nos dio esta ayuda tan buena. Antioquia piensa en grande.
El invitado hoy a personajes en UNE TV, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarado. Vamos, mire, esto se llama con pedagogía, a lo profesor, como lo hace Nicolás Albeiro. Se llama transparencia, como lo está haciendo. Viene esa, hasta ahí vamos de acuerdo. Estaríamos de acuerdo. Viene lista cerrada o lista ¿Vamos abierta? para allá? Sí, vamos para allá. Muy bien, entonces, dicho lo del Consejo Nacional Electoral, viene un tema que es que se le dan funciones de policía judicial al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué quiere decir eso? Que el Consejo Nacional Electoral tiene un cuerpo de apoyo para investigar las campañas de cada candidato suscritas y una reglamentación mediante la cual todo lo que uno contrate, todo lo que uno pague, lo haga a través de las cuentas. A mí eso me parece muy sano, parece importante. Yo soy de los que nos debemos someter al mayor rigor de los controles, de los que creo que debe haber más democracia interna y debe haber unas listas mucho más bien construidas, incluyentes, donde haya mujeres, jóvenes, etnias y varones electorales, pero que haya depuración de las mismas y que haya para la ciudadanía una política mucho más excelsa, mucho más seria, mucho más responsable y controlada. No por fast track. Bueno, sigamos. Estamos de acuerdo. Bien. Luego se discute el tema de la lista abierta o cerrada. Cuando digo que una lista es abierta, ejemplo, voy a elegir 12 curules, entonces la lista abierta es que yo puedo escoger al partido o cualquiera de esas personas que estén en esas 12 posiciones, y luego al final se reordena la lista y se pone de mayor a menor, el que más votos haya sacado queda de primero y así sucesivamente. La lista cerrada te da la cabeza de lista y se llena con cada renglón con los nombres respectivos, pero, de acuerdo al salir elegidos, solo se eligen el primero, el segundo, en el estricto orden en que estaban. Yo soy defensor de la lista abierta. ¿Por qué? Porque la lista abierta le da la oportunidad de que cada persona pueda mostrar su capacidad electoral y su mayor guarismo al interior, en las condiciones que hoy estamos, o que haya unas elecciones primarias en las cuales el partido pueda reordenar. El problema grave es que cuando hay una lista cerrada, en las condiciones que hoy estamos, sin haber hecho elecciones primarias, que ya no hay tiempo para hacerlo, entonces se vuelve el lapicero o el favoritismo y se desvirtúa la política y perdemos grandes líderes y perdemos grandes electores y grandes afectos de la población para elegir al que más le gusta. Entonces se vuelve muy relativa y se vuelve sesgada el tema democrático. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Democraticemos los partidos y verá. Bueno, bien está. Periodos para congresistas, están proponiendo 3 periodos consecutivos. Congresistas, diputados, concejales. ¿Está usted de acuerdo con eso? Bueno, yo creo que ese es un tema, en primer lugar, bajo mis intereses, diría que no me afecta, porque yo tranquilamente puedo decir que más de 2 o 3 periodos allá es pesado, es difícil, y que el país es un país que se renueva permanentemente y que requiere de dejar nuevos espacios para la juventud. Pero también uno encuentra casos de personas adultas que tienen una experiencia, una experticia, países orientales, países que tienen una filosofía de la experiencia, de las canas de la vida. Es como las cortes en sí. Estados Unidos. Sí. Déjelos, que son la gente ya con experiencia, déjelo allá. Y estas personas, también me parece que el país no puede negar un conocimiento, una, digamos, madurez que se requiere para la toma de decisiones importantes. Ese es un tema que requiere de mucho debate. Estoy de acuerdo que no se deben anquilosar allá ni amarrar con un cinturón de silla de avión y no volverse a soltar, porque la renovación y la movilización social y política es importante. Pero el pueblo es el que elige. Pero yo creo que limitar a que una persona pueda participar, pues es la democracia. Y ya, una vez nosotros controlando
que el voto sea comprado, que el voto sea direccionado, que eso es muy difícil. Yo vuelvo y repito, nosotros podemos hacer las normas de mayor control, pero si la sociedad al elegir le está cobrando a la persona por su voto, se lo está vendiendo, le está cambiando el voto por un sancocho, por un tamal, le está cambiando el voto o tiene que prestarle transporte para que vaya a votar, como actualmente sucede, para que no nos digamos mentiras, pues creando una política de ángeles, creando una política de ángeles en una sociedad que eso no le importa. La mejor manera de hacer la reforma política es que la sociedad vote rechazando a los que cree que debe sancionar y premiando a los que cree que allí deben estar. Eso, cultura, porque todas las normas. Yo veo por ahí una candidata populista que me voy a rebajar el sueldo, que yo no sé qué, que grita, que no lo ha llegado a rebajar. Habla del sueldo. Y no va al Congreso. No. Y nunca lo ha llevado a rebajar. Que entre otras palabras. Ayer dijo, estoy de acuerdo con la constituyente, dijo en el Congreso, en la comisión. Y hoy, en una declaración, dijo, no, yo no estoy de acuerdo con una constituyente para reformar la justicia. Entonces, ¿dónde está? Y además yo pienso que la forma como presentan el salario de los congresistas es odioso para un pueblo que tiene que vivir con un salario mínimo, claro, que tiene que asumir las consecuencias de una reforma tributaria fuerte. Un momentico, si va a trabajar. Sí. Yo fui congresista. Allá desde las 6 de la mañana a uno le toca saber de todos los temas. Y hay que estudiar. Y además, te están grabando todo el día. Estás en comisiones, atendiendo las delegaciones, estás gestionando por tu región. Usted no va a silbar. Ahora hay unos irresponsables, pero la gente que va al Congreso no puede ir a silbar, porque después le dice la sociedad, ¿usted qué ha hecho allá? Los descuentos son altísimos, es decir, los fondos de salud no rebajan de 4 o 5 millones de pesos, es decir, el salario se va desmembrando. Fuera de eso, las personas de las regiones tenemos que vivir allá, el arriendo es costoso, asumimos los costos de los vehículos, el conductor, la oficina, la secretaria, en fin, todo eso ha tenido un desmembre. Lo que pasa es que frente a un salario mínimo tan irregular, frente a una pobreza como la que hay, frente a una irresponsabilidad de algunos personajes conocida, pues la respuesta es un odio y un rechazo de la sociedad, y uno no puede cegarse ni negar. Y te quiero decir, para cerrar este segmento, Luis Javier, yo esperaba que la reforma política tocara precisamente esos puntos, rebajara el salario, pusiera un régimen mucho más fuerte de disciplina y penalizara mucho más fuerte cualquier delito. Aunque está en la ley del ausentismo, pues ¿cómo es? Hay que aplicarlo. Le voy a hacer 2 preguntitas antes de irme, que me falta un minuto. Primero, ¿usted está de acuerdo con que las 10 propuestas que hizo Fenalco, entre ellas bajar el IVA siquiera 2 meses para que se reactive la economía? Yo creo que esa reforma tributaria se demora muy poquito. Si a mí me preguntara cuál es la propuesta, lo deberíamos bajar al 1 o al 2% y que todos pagáramos, y que no hubiera evasión y que hubiera cultura de pago. Duplicaríamos lo que recaudamos, aliviaríamos la economía y mejoraríamos la competitividad. El impuesto más inequitativo es el tema del IVA. Yo personalmente voté el tema de la reforma, muy a pesar, y las consecuencias hubieran sido mucho más fuertes y drásticas para la industria, para la empresa, para el empleo y para la sociedad, si el gobierno no se hubiera dado esa pela, que fue desprovista de populismos y que fue en un momento coyuntural donde el barril del petróleo que tenía financiado el presupuesto se bajó de 100 a 30 y que ahora está en $50. Entonces yo creo que la reforma que sigue es una reforma tributaria en la que equipare y en la que equilibre esa carga que quedamos pagando los colombianos. Muy bien, y me voy ya con esto, buscando siempre lo equilibrio y buscando lo humano y buscando todo. ¿Cuándo usted hace la unión con Juan Diego Gómez? ¿Qué día la da a conocer al pueblo antioqueño y al pueblo colombiano? La unión con Juan Diego Gómez está hecha, no solamente con Juan Diego, con el diputado Juan Esteban Villegas, con el concejal de Medellín John Jaime Moncada, personas que me tienen gratamente sorprendido por el orden, la seriedad y el respeto con el que hacen la política, con el concejal Álvaro Múnera Pilarico y con un sinnúmero de líderes y dirigentes. 24 de agosto estamos presentando el equipo con una sinergia y con un propósito, más que objetivos y metas electorales, con un propósito de darle a la sociedad unas garantías de transparencia y de tranquilidad en la política.
Hotel Intercontinental, 9 de la mañana. Allá estaré, una cámara de CNC, estará doctor Nicolás Bello Echeverri, le agradecemos mucho. Él, la transparencia, la honestidad, la cultura, es sinónimos de Nicolás Albeiro Echeverri Albarán. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Primera vez que no me tocó hablar de medio ambiente. Pero, no, pero usted es el experto en medio ambiente. A usted, a David, que creo que está allí, a Daniel, los otros nos dejaron sin. Ay, si no saludo a Jaime y a Diana, se enojan. Ay, a Juan Pablo, que nunca viene. Juan Pablo, ¿dónde estás? Viene a cobrar, no viene. A ustedes, somos soldados de Dios, lo espero mañana a esta misma hora.